En este trabajo hablaremos sobre las características del Frente Popular en Chile y los gobiernos radicales. En los comicios presidenciales de 1932 surgió con fuerza la opción electoral, representada por la serie de agrupaciones políticas de izquierda, y así se establece un sistema de partidos de tres bloques. Estos tres bloques estaban compuestos por la derecha, donde se encontraban los partidos conservador y liberal, mientras que en la izquierda estaban los partidos comunista y socialista, ambos de orientación marxista, y en el centro se ubicaba el Partido Radical y el debilitado Partido Demócrata. El fascismo en Italia y el nacionalsocialismo en Alemania sumaron adeptos, y la Unión Soviética, que en ese entonces era el único país socialista del mundo, consolidó su poder e influencia gracias a su economía planificada. A partir de todo esto, en 1935, el avance del fascismo europeo dio pie a que la Tercera Internacional tuviera el rol de adoptar la tesis de promover alianzas amplias con fuerzas antifascistas de cada país. Frentes populares. Estas alianzas son denominadas frentes populares, que fueron conformadas por partidos de centro-izquierda, el comunista, el radical y el socialista. En 1936 consiguieron el poder por elecciones en Francia y España. En el año 1935, el Partido Comunista Chileno quería forjar una alianza con radicales y socialistas. El autoritarismo del gobierno de Alessandri fortaleció a quienes deseaban el entendimiento con la izquierda dentro del radicalismo. En marzo de 1936, los radicales aceptaron integrar una alianza con los comunistas y luego se sumó el Partido Socialista. Posteriormente, se une la Confederación de Trabajadores de Chile y la Federación de Estudiantes de Chile al Frente Popular. El Partido Comunista propuso que el candidato presidencial fuera un integrante del Partido Radical, Pedro Aguirre Cerda, para así mantener un espíritu de moderación. En el año 1938 se realizaron las candidaturas presidenciales que implicaron importantes cambios en el sistema de partidos políticos. El candidato de la derecha fue Gustavo Ros Santamaría, quien fue ministro de Hacienda de Alessandri. Tras la crisis de 1929, muchos le atribuyeron el triunfo de la recuperación económica. Fue respaldado por el Partido Conservador y Liberal y por la Confederación de la Producción y del Comercio. El lema de su candidatura fue Orden y Trabajo. Para él y sus bases de apoyo, esto significó un crecimiento económico y respeto al ordenamiento institucional. Para sus críticos, era más bien la continuación de la línea autoritaria del presidente. La candidatura radical de Pedro Aguirre Cerda trajo expectativas de democratización y justicia social, para lo cual su lema de campaña era pan, techo y abrigo, así atrayendo a las clases media y baja. Sus opositores lo llamaban antidemócrata, ya que según ellos los partidos que le daban apoyo representaban la amenaza de una nueva revolución. La contienda electoral fue vista como un enfrentamiento entre marxistas y fascistas. En la tercera candidatura de Carlos Ibáñez del Campo, él buscó posicionarse como una opción de izquierda crítica de los comunistas y de su política de alianza, ya que brindaba con el apoyo de algunos sectores socialistas y de los nazis chilenos. Casi 2 meses antes de la elección, se produjo un acontecimiento en el que más de 60 jóvenes nazis que intentaron dar un golpe de Estado a favor de Ibáñez fueron ejecutados por carabineros en el edificio del Seguro Obrero. Esta masacre condujo a que Ibáñez retirara su candidatura y pidiera a sus adherentes votar por Pedro Aguirre Cerda. Posteriormente comenzó la etapa de gobiernos radicales donde su primer gobernante fue Pedro Aguirre Cerda. Su lema fue gobernar es educar. Esto se materializó en la construcción de más de 500 escuelas y otros centros educacionales a lo largo de todo el país. El terremoto de Chillán de 1939 lo impulsó a la creación de la Corporación de Fomento de la Producción, símbolo del nuevo rol del Estado, como eje de desarrollo económico. Tras el fallecimiento de Pedro Aguirre Cerda, gobernó Juan Antonio Ríos, quien derrotó a Ibáñez. El tema de su gobierno fue gobernar es producir. Se inauguró la industria siderúrgica de Chile con el nombre Compañía del Acero del Pacífico. Se fundó la Empresa Nacional de Electricidad filial de las Corfo, que lleva a cabo un plan de electrificación de Chile. En 1946 comienza el gobierno de Gabriel González Videla. En 1948 dictó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, también conocida como Ley Malvita, ya que proscribió al Partido Comunista. En 1949 el Congreso aprobó el voto femenino para elecciones. En 1950 se creó la Empresa Nacional del Petróleo, que inició la explotación del petróleo en la región de Magallanes.
Una de sus obras más importantes fue el Plan Serena, donde se invirtieron importantes sumas de dinero para la remodelación. Su gobierno estuvo en contexto internacional del inicio de la Guerra Fría. En 1944 se creó la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios. En 1943 Chile rompió relaciones diplomáticas con el Eje y declaró la guerra a Japón en abril de 1945. Características sociales del periodo. Entre 1938 y 1952, los gobiernos del periodo privilegiaron el desarrollo industrial y el aumento en la prestación de servicios sociales. Los más beneficiados fueron los grupos medios representantes del Partido Radical. Durante esta época existió un sólido movimiento sindical, la Constitución de Trabajadores de Chile, que ayudó a que tal proyecto de progreso social e industrialización resultase exitoso, para lo cual disminuyó las huelgas, movilizaciones y demandas salariales. Por su parte, el Estado no puso trabas al desarrollo del sindicalismo y sus afiliados al sindicato aumentaron. Los logros de obreros y empleados no fueron iguales para todos. Los beneficios dependieron de la capacidad de negociación de cada grupo trabajador. Los sectores con menor organización, como los cesantes, la mano de obra informal y las masas campesinas, quedaron excluidos de los beneficios alcanzados. El Estado benefactor. Los gobiernos radicales aplicaron políticas que buscaban facilitar a la población con poco acceso a los servicios básicos como la salud, la vivienda y la educación. Este rol del Estado benefactor tuvo como ejemplo las políticas aplicadas en Estados Unidos en la década de 1930. En 1935 y 1955, según José Pablo Arellano, las inversiones de los gastos fiscales en programas sociales aumentaron. Esto tuvo como prioridad los planes de previsión social que dispusieron la entrega de asignaciones familiares, subsidios de cesantía y pensiones por antigüedad, invalidez o muerte del trabajador. En 1942 se creó la Dirección General de Protección a la Infancia y Adolescencia y el Servicio Médico Nacional de Salud, instituciones enfocadas en la asistencia de la alimentación y salud. En el ámbito de la vivienda, en 1930 el poblamiento urbano superó el rural, lo que agravó la escasez de inmuebles en las ciudades. La solución para esto fue entregar casas de caridad a bajo precio. En la década de 1940 se dificultó la problemática de las poblaciones callampas. En el ámbito educacional, en 1940 aumentó las matrículas a los niveles primario, secundario y universitario. En 1938, la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales permitió la construcción de escuelas y liceos a lo largo del país. En 1947 se fundó la Universidad Técnica del Estado, que permitió la formación de técnicos para dirigir procesos de industrialización. La derecha chilena estaba constituida por el Partido Conservador, el Partido Liberal y los grupos empresariales. Querían aislar al Partido Radical de los marxistas a través de la negociación. La derecha se opuso a la sindicación campesina por un temor a un paro laboral agropecuario o una intranquilidad social. En 1939, Pedro Aguirre Cerda suspendió la constitución de sindicatos rurales. Por lo tanto, el campesinado se mantuvo marginado de los beneficios sociales. La derecha seguía con un control de voto de los inquilinos para impedir un aumento en la mano de obra. En la elección de 1946, Gabriel González Videla fue apoyado por el Partido Radical, Liberal y Comunista. Ocurrió un quiebre entre la alianza del centro con la alianza de la izquierda, especialmente entre el presidente y el Partido Comunista. En 1948, Videla promovió la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, conocida por la izquierda como la Ley Maldita, porque declara ilegal al Partido Comunista y la persecución de esto.